Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Estamos con nuestro invitado habitual, nuestro experto en mercados, don Aurelio Sastre. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, pues empezamos con una de las globos sondas, o no sé si noticias, o no sé si prueba de lo que ha lanzado el Gobierno de la Nación, algunos de sus ministros. El estudio de instalar posibles peajes en las autovías. Esto es un adelanto, una decisión tomada, es decir, que dicen que cantidades mínimas, pero en cualquier caso, aunque haya que pagar poco dinero, esto supone un aumento de los costes en el transporte difícil de repercutir en una situación como la actual de fuerte competencia. Y en el caso de Cantabria, que es de las pocas comunidades, junto con Extremadura, que no tiene autovías de peaje, afortunadamente, supone un aumento de costos muy importante. El Gobierno quiere recaudar así unos 1.100 millones de euros, como si realmente no pagaran suficientemente los automovilistas o los transportistas en impuestos. Don Aurelio. Bueno, querer poner un impuesto a las autovías, que no son más que las carreteras, que las antiguas carreteras que teníamos, que hoy han sido absolutamente abandonadas, quiere decir que hoy estas autovías han venido a sustituir a esas otras, esas vías que eran las carreteras y que hoy se han dejado y prácticamente no se pueden circular por ellas. Parece que nos quieren, nosotros por ejemplo tenemos aquí la autovía Santander-Bilbao, pues nos llevaba a circular por ella, llegar a Bilbao, nos costaba casi 2 horas y pico, 3 horas, y parece que quieren hacernos volver, meternos en el túnel del tiempo y hacernos volver a aquella situación. Es una barbaridad, o sea, querer poner hoy a las autovías un sistema de pago, de peaje, a mí me parece que es una auténtica aberración y eso solo se le puede ocurrir pues, a un ministro de Fomento como el que tenemos. Aunque sea, por ejemplo, pongo un ejemplo, una cantidad mínima, como dice, 1 euro 100 kilómetros, por ejemplo. Claro, vamos a poner el caso de Bilbao, que podemos poner el caso de la meseta. Esto, por ejemplo, al particular, desde luego, le daña, no de manera, digamos, definitiva, pero sí daña muchísimo a un sector fuertemente sometido a una competencia atroz, como es el del transporte, que además paga muchísimos impuestos y que, dada la situación de competencia, ahora mismo está trabajando con tarifas bajísimas, puesto que los cargadores no hay forma de repercutir realmente los costos. Luego esto sería, por ejemplo, para el caso de Cantabria, una pérdida de competencia, porque, por ejemplo, nos está salvando bastante. Cantabria está compitiendo muy bien con el País Vasco, en el asunto, por ejemplo, de contenedores, etcétera, por no tener peajes. Es decir, lo que nos merma es la competencia de manera importante, es decir, más madera, más impuestos. Sí, pero hay que tener en cuenta, don Gervasio, que no tenemos peaje, pero es que tampoco tenemos autopistas. En realidad aquí tenemos unas vías que no son más que aquellas carreteras generales y ahora nos quieren hacer cobrar. No tenemos ni un solo metro de autopista en el sentido... pero tenemos unas grandes autovías. Tenemos unas autovías buenas, que están bien, pero vamos, es que antes las vías eran absolutamente inaccesibles y hoy no se podría volver a aquellas antiguas carreteras. No, creo eso está claro. Que en su afán de recaudar, de no limitar gastos por otros lados, a veces en las cosas que las vienen haciendo, no voy a entrar ahora en el detalle, pero hay cosas graves que vienen haciendo y que suponen más gasto que lo que van a recaudar por las autovías, que se aprieten ellos el cinturón, don Gervasio.
Bueno, nosotros habíamos anunciado una serie de cosas. Yo, al transcurso de la semana, recopilando información, pues muchas veces uno piensa, dice, bueno, no es que uno esté satisfecho por tener razón, o porque los hechos den la razón sobre lo que venimos comentando desde casi prácticamente desde el otoño pasado. Pero hay datos realmente preocupantes. El Producto Interior Bruto de Alemania se contrae un 0,1% en el segundo trimestre del año. La guerra comercial, la caída de las exportaciones, etcétera, etcétera. Claro, nosotros venimos hablando de esto, se venía incubando una nueva crisis importante y ahora estamos viendo ya pues, los datos que llegan, ¿no?, de Europa, que se está ralentizando toda la economía, que ya Alemania en este segundo trimestre ya decrece. Y eso para nosotros pues, es importantísimo, porque nosotros a fin de cuentas estamos funcionando en la órbita de estos países europeos. Así que aquí, que ya los datos que no eran buenos, y una situación como la que vivimos, España está sin gobierno hace muchos meses. Aquí criticábamos y hablábamos muchas veces la situación de Italia y nos reíamos de los tiempos que se pasaban sin gobierno. Bueno, pues aquí estamos en estas. Y además, con las posibilidades de un gobierno que desconoce todavía lo que es el gobierno, porque está gobernando por primera vez en su vida y no son, yo diría, importantes expertos en el gobierno, porque estos sí que están aprendiendo haciéndolo. Bien, a estos hay que añadir algunos datos, porque claro, ahora el gobierno, la señora Calviño, el otro día la escuché, bueno, pues casi es que, no sé, ya empiezan a reconocer que la situación se puede tornar complicada. Aquí estamos con el tema del más madera. Las ventas de la industria caen un 6,3% en Cantabria en el mes de junio, que lidera, por cierto, el retroceso, también en pedidos. Otro dato muy importante, me refiero a Cantabria, un menos 13,9%, la mayor caída de las comunidades. De enero a mayo, la entrada de pedidos ha bajado un menos 1,5% respecto al 2018, mientras que en el resto de España ha crecido un 3,1%. Me estoy refiriendo a datos de Cantabria del sector industrial, don Aurelio. ¿Qué opinión le merece? Bueno, pues que efectivamente se están cumpliendo las peores previsiones que teníamos, ¿no?, en todos los órdenes. La industria que, bueno, creíamos que iba a ser el motor y que cuando estábamos saliendo de esa, que no hemos salido aún, pero bueno, estábamos recuperándonos de esa crisis, decíamos, bueno, Cantabria, vamos ahí a iniciar el nuevo modelo productivo, la industria va a ser auténticamente el soporte de nuestra salida. Y a estas alturas de la película nos encontramos que estamos apoyándonos en los mismos factores económicos que dieron lugar a una crisis. Estamos con el turismo, estamos también con el tema que, bueno, la construcción, que se estaba también recuperando un poco, pero claro, estaban los precios disparándose, la cuestión de la vivienda, todo esto está repercutiendo sobre el ciudadano de una manera muy importante. Hoy el gasto en vivienda representa el 30%, la industria cae, pero además sus costos son muy altos, la competitividad de la industria es lógico que caiga porque no es alta, con un costo de la energía, porque en ese terreno todavía no se ha hecho nada. Y la verdad es que no tenemos ni una sola, yo diría, no tenemos perspectivas de que esto pueda mejorar, que pueda mejorar el empleo, que pueda mejorar la actividad industrial. Entramos en una crisis que no sabemos dónde va a tener su límite. Y todo ello sucede en una comunidad que, bien por cuestión estructural, esto me gustaría saberlo exactamente para no, pues perdón, como se dice debutante, para no meter la pata, ¿no? Pero hay algo que está fallando. Es decir, la Intervención General de Cantabria, en los datos últimos que ha dado, dice que la ejecución del presupuesto a julio, a mes de julio, es decir, mes pasado, registra en Cantabria un déficit de 132,8 millones de euros. Es decir, no se está cumpliendo el presupuesto, en teoría. Es decir, aquí hay dos cuestiones. O hay un problema estructural, que puede ser el que haya de las comunidades, o si los presupuestos se hacen mal, se ponen más ingresos
para que cuadrarlo y luego esos ingresos no se cumplen. Pero que si no, nos lo expliquen a los ciudadanos. No se trata aquí de que nosotros vayamos a criticar o no criticar. Pero lo que no se puede es, y no digo a este gobierno, sino a todos, es ocultar las cosas. Sí. Porque claro, a esto hay que añadir, porque dice que los recortes de Cantabria que faltan 130 millones. ¿Esos 130 millones estaban previstos en el presupuesto o es que tienen que llegar a hacer una cuenta? Es que esto es todo muy farragoso. Ahora, sí. Lo de la intervención general lo que parece claro es decir que no se está cumpliendo el presupuesto, claro, que hay un desfase y que los ingresos no se están cumpliendo, o que el presupuesto está mal hecho, o que la estructura de Cantabria no permite los gastos que tenemos. Y entonces habrá que decirlo. Es que no, aquí hay una serie de salidas que quedan en la nebulosa y cada partido luego tira para su casa. Pero lo que no nos podemos hacer es trampas al solitario, en el solitario, y luego patadas a seguir, que es lo que hacen la mayoría de las administraciones. Y este es un tema estructural grave que está ahí y que con el envejecimiento de la población va a ir a más, y que los políticos no están abordando y además no muestran responsabilidad, porque si demostraran responsabilidad no aumentarían tanto los cargos a dedo. Serían muy austeros en todas sus formas. Y yo no veo que esto les preocupe en exceso, por lo menos esa es mi sensación. Sí, esa es la actitud. Yo creo que en ese sentido hay una actitud no muy responsable. Primero, en el ocultamiento de los datos. Aquí no se dice nunca la realidad, como si el pueblo fuese infantil, ¿no? Sí. No se le cuentan las cosas. De los porqués, porque igual nos lo explican y lo entendemos. Bueno, lo entendemos, pero además, claro, lo que pasa es que al explicarnos eso tendrían también que explicar otras cosas que ellos no quieren explicar. Yo hoy, por ejemplo, cuando estos días estaba viendo la prensa y venía con la sana intención de encontrar buenas noticias para, en fin, no estar en esa línea que a veces de contar la realidad tan crudamente como la que tenemos que contar muchas veces de Cantabria, y que a nosotros es a los primeros que nos duele tener que contar estas cosas. Nos gustaría hablar de grandes proyectos, de una evolución positiva de Cantabria, una economía fuerte, que el empleo aumenta, que la deuda se ha resuelto, que el gobierno empieza a trabajar en esa línea de austeridad, de recortar altos cargos. Bueno, pues es que es exactamente todo lo contrario. Ahora mismo usted dice que hay un déficit de 130 millones. Bueno, lo dice la intervención. No, bueno, lo dice y además se ha publicado. Se ha publicado, yo lo he sacado de ahí. Y lo dice el gobierno y lo dice el presidente. Yo lo que no sé el presidente dice... Perdone, don Aurelio, lo que no sé es si es porque hay unos fondos que estaban previstos en los presupuestos que no han llegado por cualquier cuestión, que igual se puede explicar, pero o es porque se hace mal el presupuesto, porque se inflan los ingresos, porque se ha gastado mal en alguna cuestión de emergencia. Es que hablar de esto sin un poco a ciegas, lo que sí podemos contactar es los datos. Bueno, las previsiones de ingresos no se cumplen. Los presupuestos que se hicieron eran voluntaristas. Así se dijo en el Parlamento y así lo dijimos aquí también. Hablaban de unas previsiones de ingresos que no se iban a cumplir ni de lejos, y eso ahora se está dando en la realidad. O sea que, claro, el gobierno dice, es que nos debe el gobierno 150 millones que no nos paga porque como no hay gobierno, las asignaciones a las comunidades, bueno, eso puede tapar momentáneamente un agujero, pero a lo largo del ciclo eso es pan para hoy y hambre para mañana. La realidad es que los presupuestos no están hechos correctamente, es que en Cantabria no hay ingresos suficientes para cubrir los gastos y que el gobierno está en una línea de gastos que no es asumible, pero lo lamentable es que ahora, por ejemplo, que vemos el nuevo gobierno que ha metido 16, 18 cargos de confianza más, cuando lo que había que hacer era a lo mejor haber retirado esos 16 o 18 cargos y que suponen más de 1 millón de euros. Bueno, pues en vez de esto ahora ya se está hablando y hablan de ese déficit para justificar recortes en sanidad, recortes sociales, recortes en educación. Es decir, vamos a tener recortes prácticamente en todo y buscando, además, a ver por dónde pueden poner más impuestos. A mí lo que me parece, ¿no? Don Aurelio, es que lejos de partidismos del partido que esté gobernando, hay un problema estructural en las comunidades autónomas. Es decir, el tema de las comunidades autónomas y su financiación no está resuelto.
no hay corresponsabilidad fiscal y había que replantear la estructura de algunas comunidades. Y digo replantear, no estoy diciendo si aumentar, quitar competencias, yo creo que algunas habría que centralizarlas, otras posiblemente todo lo contrario, pero el problema es un problema estructural que no interesa abrir el melón de ello, pero que está demostrando los datos, y a medida que pase el tiempo, por ejemplo, el caso de Cantabria, con el envejecimiento de la población, etcétera, etcétera, y otras comunidades, se va a notar más nuestras deficiencias estructurales económicas. ¿Y cómo vamos a abordar el futuro? Es decir, ¿qué autonomía es esta que no va a poder prácticamente acometer obra pública porque todo el gasto corriente... ¿Qué es lo que está pasando? Que no se pueden abordar nuevas obras, porque el gasto corriente se lleva casi el 100%. Esa es la cuestión. No, esa es la realidad. El gasto de la administración, los gastos de los sociales, la sanidad, todo esto, pues lleva prácticamente la totalidad del presupuesto. Y es que estamos viendo que Cantabria está sumida en un aislamiento cada vez mayor. Lo vemos pues cada vez que en el gobierno se plantea hacer infraestructuras, en fin, que tienen una incidencia cuando hablamos del corredor. En fin, la incidencia que tiene en la economía, todo esto, toda esa interrelación de esta comunidad con el resto es básica, y aquí estamos en un aislamiento absoluto, estamos aislados cada vez más con el centro, con Castilla y León, en fin, quiero decir que cuando se quiere dar mayor actividad a un puerto... Creo que no, que, no, pero que en sí, ese aspecto sí. Usted mira usted observa las relaciones, por ejemplo, hoy, pues comparadas con hace unos años, con las regiones limítrofes. Bueno, pero eso es otra cuestión, y Cantabria quizá más burocrática. Ha ido cayendo, pues porque Cantabria no tiene gran peso en el Estado, se ha quedado ahí sola, somos una pequeña comunidad y no tiene el peso pues que necesita una comunidad para sobrevivir. Es pequeña, es una región excesivamente pequeña para sobrevivir, y somos en este momento la número 1 en aumento del endeudamiento. Y este es el camino, la deriva. No, el aumento del endeudamiento, que hace 12 años o 14, mira, veía yo el otro día en Expansión, en un informe, yo creo que estaba, me parece que en 800 millones de euros, o en 80 millones, y ahora está en no sé cuánto. Pero esta cuestión puede indicar muchas cuestiones al sí mismo, es decir, el problema estructural, el problema de que hacer viables las comunidades autónomas. Yo creo que la descentralización administrativa es buena, es necesaria, pero una cosa es la descentralización y otra cosa es crear como supergobiernos paralelos que se comen prácticamente toda la estructura de lo que se genera, que no es un problema solo de Cantabria, que es un problema en general. No, sí, eso que usted dice es cierto, y debería estar en la cabeza y en la acción de los dirigentes. Pero es un tema nacional. Eso no les pasa por la cabeza. El que haya que reestructurar una comunidad autónoma, a los dirigentes, no, vamos, ni les pasa por la cabeza. Y ese es uno de los problemas que tenemos, que hacen unos diagnósticos equivocados. O que nos los hacen premeditadamente así, nos dan unas razones por las cuales la economía de Cantabria no se desarrolla, pero que no son las auténticas, o sea, se engañan a sí mismos. Es una región muy pequeña, nuestro desarrollo, nuestra economía se basa, yo creo que hoy, en un sistema productivo, en unos elementos productivos ya desfasados, y ese es el camino, y no se ve una vía de que esto se pueda arreglar. Hoy, por ejemplo, decía el que fue dirigente de la COE, Vidal de la Peña, que Cantabria necesita un plan global, un plan integral de industrialización. Bueno, pues eso es cierto, pero luego... ¿qué lo va a hacer? Pero solo el plan... Pero si no tiene dinero la administración, claro. Es que el problema, y en esto yo no culpo a los políticos, claro. Por eso digo que es un problema estructural. Sí. Yo creo que en este caso, un gobierno, estuviera el gobierno que estuviere, tendría muy difícil con esta actualidad, con estos presupuestos y con esta capacidad financiera. Por eso yo digo que hay que plantear qué utilidad él tiene, porque un gobierno que prácticamente no tiene capacidad para invertir en infraestructuras, en un gran proyecto, ni siquiera en uno, en un gran proyecto, en condiciones, estoy hablando, pues ¿qué capacidad le queda?
administrar bastante bien algunas cosas, otras menos bien, lo que hay. Eso por un lado. Y luego yo creo que generaría un poco de esperanza en el ciudadano que hoy ya el Gobierno, precisamente por esa escasez de recursos que nos llegan, que se estuviese planteando que ciertas competencias pasasen al Estado. Y además ahí estaría... Eso no va a haber ningún partido de Cantabria... Claro que lo haga, pero usted ahora ve al Gobierno... porque nos dicen que tenemos que recortar gastos en sanidad y esto no se puede hacer. Bueno, pues sería muy diferente la postura si esa competencia estuviera asumida por el Estado, porque tendríamos a nuestro presidente del Gobierno reclamando al Gobierno central que había que mejorar la sanidad. Pero a la vuelta de 7 años, no creo que más, la realidad se chocará y veremos cambios importantes. Sufrirá mucho la sociedad antes de que eso llegue, don Sí, Gervasio. cambios estructurales importantes en las comunidades autónomas, sin ningún tipo de dudas, porque al final la realidad se impondrá. Nosotros anunciamos, esto me acuerdo que fue en octubre del año pasado, que la producción de vehículos estaba cayendo y que era preocupante. Entonces no pensáramos. Bueno, pues hoy ya anuncia el diario Expansión que este año se calcula que la producción, la fabricación de coches en España va a caer, se calculan los fabricantes, entre el 3 y el 5%. Esto va a tener una influencia en el sector, bueno, la tiene ya, y en el empleo, don Aurelio. Hombre, eso va a ser para nosotros decisivo, teniendo en cuenta la incidencia que tiene la fabricación de automóviles en nuestro Producto Interior Bruto. Una caída de un 5% en un sector que participa tanto en la creación de Producto Interior, pues para nosotros es mortal. Y esto es lo que se viene diciendo ahora. Yo creo que las perspectivas en este sentido no son buenas. Luego, los proyectos que por otro lado podía haber de industrialización tampoco se vienen cumpliendo, porque tenemos el caso, pues cuando se ha venido hablando, pues no sé, de la minería, que prácticamente hoy ya no tenemos casi proyectos, ¿no? Porque otros grandes proyectos, sí, como es las energías renovables, tampoco se está haciendo absolutamente nada en ello, y ahí sí que nos van a coger con el pie cambiado. En fin, lo del automóvil es muy importante y para nosotros va a tener consecuencias muy notables, que ahora ya estamos viviendo, porque ahora mismo ya no hay contratos, aquí ya no se están haciendo contratos indefinidos, a nosotros nos llega, ahora el turismo prácticamente termina en Cantabria en septiembre y vamos a pasar unos meses muy complicados en cuanto a empleo. Bueno, ojalá que no sea así. Bueno, por acabar, bien, me gusta también dar los datos. Y quizás ha sido de las gestiones en su día mejores que ha habido en Cantabria, en la que le inició, en aquel momento creo que fue el señor Marcano, a su frente, al frente de ello, y que ha continuado muy bien hasta en la actualidad, que es la potenciación del aeropuerto. El aeropuerto es un ejemplo de éxito, que sigue creciendo, con unas posibilidades que nunca, ni en el mejor de los casos, se pensaba, y que además sigue teniendo un potencial de crecimiento. Y el gobierno regional ha actuado muy bien. Nosotros no nos gusta, no vamos a negar las evidencias, sino todo lo contrario, lo decimos con alegría. Cuando se hacen las cosas bien, se apuesta por las cosas bien, se apuesta por las cosas bien. Bueno, pues queríamos dejarlo con buen sabor de boca, para que no digan que somos negativos en todo. Don Aurelio Sastre, muchísimas gracias. Gracias. A ustedes les despedimos con la alegría de que tengan una buena semana, estas semanas todavía de vacaciones, si las disfrutan ustedes, y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 € sin copagos. 942 229 600.